¿Hay gente conectada? ¿6 en punto? Muy bien. Muy bien, vamos, bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Ya está listo entonces la transmisión por Facebook y por Zoom. Perfecto. Vamos entonces a orar. Bienvenidos todos y todas a este espacio de estudio bíblico en la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, que te recibe siempre de brazos abiertos. Estamos aquí en el templo nuevamente y vamos a continuar con el tema que empezamos hace 8 días en nuestro estudio bíblico, que tiene que ver puntualmente con la unión con Cristo, o ese tema que compete a todo cristiano, a toda cristiana, para poder entender su caminar con Jesús en la vida cristiana, su caminar de fe. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a hablar puntualmente de algunos textos de los que habíamos mencionado hace 8 días y cómo encontrar en esos textos entonces esa unión con Cristo, esa doctrina que hemos llamado históricamente como la unión con Cristo. Y les voy a invitar a todos entonces a que oremos para poner este espacio en manos de nuestro Dios. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu bendición, por la oportunidad nuevamente de encontrarnos por este medio, la oportunidad de estar con nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, con los que están también conectados por medio de Zoom, por los que están conectados por medio también de la plataforma de Facebook. Vamos, Señor, a pedirte que en tu bondad nos dirijas con tu Espíritu Santo, dirijas nuestra mente, nuestro corazón y todo cuanto hagamos. Sea, Señor, de bendición para nuestras vidas. Que podamos, Señor, disfrutar de tu presencia y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, sobre todo de esta enseñanza particular de la unión con Cristo. Ayúdanos y quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a leer algunos textos bíblicos muy puntuales. Tengan todos por allá sus Biblias a la mano. Yo por acá tengo mi Biblia, no está a la mano, la Biblia grandota no está a la mano, pero voy a tener una Biblia más pequeñita. Si de pronto está, ¿no está ahí, Rubén? No, las movieron. Las Biblias, sí. Entonces, traigamos la grande. Vamos a leer. Vamos a hacer lectura de los textos. Hay muchos textos. Si se puede ver la pantalla allá, Rubén nos va a colaborar. En la pantalla vamos a estar viendo cantidad de textos bíblicos que nos enseñan el tema puntual de la unión con Cristo. Ahora, algunos textos en particular son los que quiero que estudiemos en la tarde de hoy, la tarde-noche de hoy ya particularmente. Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, vamos a ver estos primeros. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 en adelante. Y vamos a ver un poquito del versículo 4 al 9. Y el versículo 4 al 9 va a decir lo siguiente. Dice, gracias doy a mi Dios siempre. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dese cuenta, mi querido hermano y hermana, en estos 5 versículos que estamos leyendo acá de la carta
de la primera carta de los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cuántas veces se repite y esas menciones que hace el apóstol os fue dada en Cristo Jesús? Ojo pues, de entrada nos están diciendo que la gracia de Dios nos fue dada a nosotros en Cristo Jesús. Recuerden que nosotros estamos estudiando el tema de la unión con Cristo. Y hace 8 días decíamos que nosotros no podemos concebir nuestra vida únicamente pensando que yo tengo todo y que tenemos absolutamente todo por nuestro esfuerzo, sino que absolutamente todo lo que tenemos es por Dios, por su gracia, y que todo eso se nos fue dado ¿en quién? En Cristo. Y ahora nos dice, la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de absolutamente todo. La gracia de Dios que nos fue dada ¿en quién? En Cristo. Vuelve y aparece la frase nuevamente, ese tema, que digámoslo así, es un tema teológico recurrente del Nuevo Testamento. En Cristo. No podemos entonces nosotros hablar de gracia sin hablar de Cristo. Porque la gracia nos fue dada ¿en quién? En Cristo. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿pero la gracia estaba desde el Antiguo Testamento? Claro que sí, por supuesto. Y si la gracia estaba desde el Antiguo Testamento, entonces, como Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, entonces hay una gracia que fue antes de Jesús y otra que fue después de Jesús, diferente. La gente siempre a veces pregunta eso y uno dice, no. Porque cuando nosotros leemos quién es Cristo, nos vamos a dar cuenta que Él es Dios. Y que lo que Él vino a hacer, como lo aprendimos en el tema de la salvación, es simplemente dar otro paso en el proceso salvífico de Dios con la humanidad. Claro que entendemos la salvación toda a través de Cristo, pero la salvación, como lo aprendimos con el tema de la salvación que estudiamos durante la pandemia por más de 4 o 5 meses, aprendimos que la salvación es un proceso que se gestó desde el pasado, que se está dando en el presente y que camina hacia futuro. ¿Sí? Entonces no podemos hablar única y exclusivamente de la salvación como algo que sucedió en Jesús y de ahí para acá. ¿Sí? No se puede. Y lo estudiamos cuando hablábamos del tema de la salvación, estudiábamos cómo Dios salvó en el Antiguo Testamento, cuáles eran los conceptos, los significados de la salvación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, hay mucho que hablar, pero bueno, ya pasamos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la gracia que nos es dada en Cristo Jesús? ¿Por qué nosotros hablamos de que la gracia fue dada en Cristo Jesús? Pablo lo dice. Y Pablo menciona, no es que sea una gracia diferente, ¿sí? No es que sea una gracia diferente. No es que sea una gracia distinta a la que se le dio a Abraham, a la que se le dio a Isaac, a Jacob y a sus hijos, y al resto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, no es diferente. Sigue siendo la misma gracia, solo que es un proceso, es un acto en Cristo Jesús, es el acto por excelencia que nos muestra la gracia de Dios. ¿Cómo se veía la gracia en el Antiguo Testamento? Va a decir el mismo apóstol Pablo en otros textos que vamos a leer, que la gracia se veía por medio de la fe y que Dios simplemente justificaba a aquel que creía. La gracia se veía también en esos símbolos bellísimos del Antiguo Testamento que hablaban del sacrificio, que hablaban de la remisión de pecados. La gracia se veía también en poder nosotros ser parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. De muchas maneras se veía la gracia,
Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el acto fundamental, simbólico, material, espiritual, real y físico que nos muestra la gracia de Dios es Cristo. Por eso Pablo va a mencionar, es en Cristo en quien se nos da la gracia. La gracia que ya había sido dada y que venía trabajando desde el Antiguo Testamento, pero también esa misma gracia que en Jesús va a adquirir un significado completamente más profundo, no diferente. Nos va a hablar mucho más profundamente de qué es la gracia. Recuerden esa frase de Jesús con los discípulos y con los fariseos y los que lo escuchaban. Yo no he venido a abolir la ley, sino a qué. No es que Jesús viniera a dar una nueva ley. No, no, no. Jesús no estaba dando una nueva ley. Jesús estaba cumpliendo la ley. Lo que pasa es que en el proceso, la ley que se le fue dada al pueblo de Israel se fue como tergiversando, se fue perdiendo, se fue dañando en el proceso, ¿sí? Se fue dañando en el proceso. Pero ahora, con Jesús, el tema era volver, resignificar, darle el verdadero sentido a esa ley que había sido dada desde el Antiguo Testamento. Podemos decir lo mismo con la gracia. La gracia estaba presente desde el Antiguo Testamento, Dios estaba salvando graciosamente a la humanidad, pero ahora en Cristo Jesús adquiere una dimensión diferente. Mire la segunda parte donde se menciona a Jesús. Versículo 5 de este texto que estamos leyendo de 1 Corintios capítulo 1. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en quién? En Él. Y otra vez vuelve y aparece el tema de ¿en quién? De en Jesús, en Cristo. En toda palabra y ¿en qué? Y en toda ciencia. Entonces aquí empieza uno a decir, muy bien, excelente. No solamente la gracia nos fue dada en Cristo Jesús, sino que también nos fue dado todo don y fuimos enriquecidos de gran manera, todos, de muchas formas. Y aquí nos va a decir de manera particular, en toda palabra y en toda ciencia. Óigase bien, para los cristianos, para usted y yo, estamos hablando de la unión con Cristo. Y para los cristianos es fundamental aprender de que, como lo decíamos hace 8 días, todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Y yo no puedo creer de que solamente yo puedo hacer y que todo lo que hago y todo lo que tengo es porque por mi esfuerzo. Aquí hoy estamos aprendiendo un pasito más, un poquito más, y ese pasito más nos va diciendo, Dios en Cristo Jesús te dio la gracia. Te dio la gracia. En Él entendemos mejor el tema de la gracia. En Él entendemos mucho más profundamente el amor y la misericordia de Dios. No que sea una gracia diferente, no, es la misma, pero en Jesús se le da un significado más profundo. El significado que va a empezar a enumerar Pablo. Esa gracia nos enriquece en todo. En todo. Y lo primero que va a decir es en toda palabra y en toda ciencia. Escuche bien y apunte bien esto. Es en Cristo Jesús donde los creyentes aprendemos y tenemos toda palabra y toda ciencia. Se las pongo en perspectiva. Un buen cristiano que camine con Jesús, que camine con Cristo, que entienda la unión con Cristo, es un cristiano que todo cuanto hace de palabra, que todo cuanto estudia, que todo cuanto sabe, lo sabe porque Jesús, en Jesús se nos fue dado. Que todo cristiano que estudie, profundice, que haga ciencia, que aprenda cosas, que haga cosas, todo cristiano que haga eso, lo sabe porque le fue dado
en Cristo. Mire que Pablo dice, fueron enriquecidos en todas las cosas, versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 1, en toda palabra y en toda ciencia. Las palabras en griego son bien interesantes. Toda palabra es en todo logion, o de la palabra logos. Ustedes han aprendido un poquito esa palabra logos, que significa no solamente una palabra dicha, lo que yo digo, sino que significa también lo que yo sé. Es como un tratado. Como usted hace un logos cuando usted explica algo, cuando usted sabe de algún tema, ¿sí? Y también la palabra ciencia tiene que ver no solamente con el saber, sino con el enseñar, el dar a entender este saber. Y aquí estamos viendo, en estas dos palabritas, se nos está diciendo que todo creyente es enriquecido en lo que sabe y en lo que transmite por Cristo Jesús. Entonces, empezar a entender de manera más profunda nuestra unión con Cristo es comprender que nosotros, todo lo que sabemos y todo lo que damos, es porque se nos fue dado en Cristo. Esto es importante. Hace 8 días yo mencionaba, no podemos sencillamente, hermano y hermana, decir que nuestra vida depende en exclusivo de lo que yo hago o dejo de hacer. Nuestra vida no solamente depende de eso. Nuestra vida depende de todo lo que Jesús nos ha dado. Un cristiano debe entender, comprender que lo que sabe y lo que puede transmitir, lo que hace, se le ha sido dado en Cristo Jesús. Comprender nuestra vida a través de Jesús es la meta más importante de todo creyente, de nosotros como cristianos, que si nos llamamos cristianos, pues no podemos estar actuando, no sé, como siguiendo a otra persona. O sea, debemos tratar de seguir ¿a quién? A Cristo. Pero ahí es donde, como dice una amiga teóloga mía, donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sí? Qué complicado es, qué difícil es para usted y para mí como creyentes comprender que lo que sé y lo que hago se lo debo a Él. Porque a veces no hacemos eso. A veces no, muchas veces no lo hacemos. Caminar en unión con Cristo es comprender eso, pero realmente no lo hacemos mucho. Freddy. Sí. Será por desconocimiento de la palabra de Dios que se toma esta actitud de monopolizar, de hacer casi a veces imposible que el pobre tenga acceso a muchas cosas. Dese cuenta, nada más por hablar de algunas cositas interesantes. Cuando alguien sabe mucho de algo, incluso si es creyente, tiende a menospreciar al otro que no sabe tanto. Porque eso es parte de nuestra forma de ser como humanos. O sea, como pecadores, eso es lo que hacemos. Yo sé, usted no sabe. ¿Sí? Y entonces uno tiende como a menospreciar. Ah, el otro no sabe casi, entonces, medio loquito. ¿Sí? Ah, lo mismo pasa cuando estamos, cuando tenemos alguna ciencia, alguna cosa que nosotros podemos enseñar y que nosotros practicamos.
o que podemos transmitir también. Si no lo hago yo, no sirve. ¿No se han dado cuenta de eso? Que a veces, exactamente, si yo le dice uno a Fabio, Fabio, hey, vamos a pintar las ventanas de la iglesia. Y Fabio dice, bien, yo voy con Rubén. Y se ponen los dos a pintar. Y uno empieza a dirigir y uno dice, los muchachos lo están pintando bien, ¿sí o no? Pero cuando nosotros a veces no somos de esos personas que dejan que los demás hagan cosas y que puedan salir adentro, uno dice, espérate Fabio, un momentico, pásame la brocha, por favor. Y termina uno terminando de pintar todo, porque si no lo hago yo, no queda bien. Y yo creo que estoy tocando la llaga de más de uno, porque así hace uno. Uno es así. Pero si yo no soy capaz de entender que todo esto que tengo, venga, me lo dio Jesús y que todo lo que sé y lo que puedo enseñar y lo que puedo transmitir es por Él, si yo no comprendo eso, entonces yo siempre voy a creer que nadie más que yo lo hace mejor. Me hago entender. El comprender que todo nos lo da Cristo, el comprender nuestra unión con Él, dice, listo, hágale, yo te voy a enseñar. De pronto te quedó ahí medio a la primera, pero a la segunda te va a quedar mejor. Porque lo que yo tengo me lo dio alguien más. Yo no sé si logramos entender el hecho de la unión con Cristo, que la unión con Cristo nos enseña que todo cuanto soy y todo cuanto tengo me lo está dando alguien que no soy yo.
Aquí. Ahora sí suena. Ah, se está apagando el micrófono. Bien. Me quedo en esto. ¿Sí? Me voy a quedar en este punto. Si yo no comprendo eso, si por ejemplo el hermano que visita y que predica, que no es el pastor, si él tampoco comprende la unión con Cristo o ella no comprende la unión con Cristo, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que él va a decir, yo lo hago mejor que el pastor. Yo sí lo hago mejor y él no. Y entonces hay algunos que van a predicar y cuando van a predicar, yo predico mejor que él. Yo puedo enseñar porque no comprenden que todo nos lo dio Cristo. Porque no comprendemos que todo cuanto tenemos es por Él. Y que incluso lo que sabemos y lo que podemos enseñar, Él también nos lo da a través de su gracia. Entonces, cuando toda la iglesia comprende de qué se trata la unión con Cristo, no empezamos a pisarle la manguera al otro. Y no empezamos a enojarnos porque Nidia tiene bonito el jardín, pero a mí me encantaría. Yo puedo mantenerlo más bonito que Nidia. ¿Sí? No, Fabio es el director de los jóvenes, no, pero yo puedo liderar mejor que Fabio. Y siempre pensamos de esa manera porque no comprendemos la unión con Cristo. Pero si la comprendiéramos, diríamos, hombre, el pelado de pronto todavía le falta, ayudémosle. Ah, Nidia todavía no sabe mucho de matica. Yo que de pronto sí un poquito más le voy a decir, le voy a recomendar, Nidia, haz esto y aquello. Rubén todavía es como medio malo para las cosas tecnológicas, pudiera aprender más, vamos a decirle que lo haga mejor. Cuando comprendemos eso, pero si no comprendemos eso, vamos a estar pisándole la manguera y poniéndole el tropiezo al otro que caiga. Y eso es lo que hacemos. Comprendamos la unión con Cristo desde esta perspectiva. Continúo con los versículos. Dice, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 6, 7. ¿Qué dice? ¿Que les falta qué? ¿Qué les falta? El texto dice que ¿qué nos falta? Nada. Nada. Dice, no les falta ningún don. Ninguno. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y uno dice, venga, pastor, pero es que uno lee unos versículos más adelante y la iglesia de Corinto era tremenda. La iglesia de Corinto. No sé si lo han leído. Y a veces uno dice, ay, esa iglesia, que en esa iglesia tal cosa y tal otra y tal otra. Y uno dice, venga, deberíamos ser como las iglesias, como la iglesia primitiva, las primeras iglesias. Yo digo, no pidan eso, cuidado. Porque cuando uno lee la epístola a los Corintios se da cuenta que allá había gente que robaba. Y eran ahí. Que habían cuando iban a tomar la Santa Cena, unos se adelantaban y se comían todo y dejaban a los demás mirando para el techo. A los más pobres. Preciso, a los más pobres los dejaban mirando para el techo. Que habían mujeres y que se tomaban y hasta se emborrachaban. No sé si las leí. Que habían relaciones raras, algo como que el padrastro, el hijastro, se casó,
tenía una relación con su madrastra. Capítulo 6 y 7 de Corintios. O sea, habían divisiones. De entrada, en los primeros capítulos, Pablo les va a decir: ustedes creen que ustedes son de Pablo, el otro dice que es de Apolos, el otro dice que es de Cefas, pero no, todos somos de Jesús. Esa es la iglesia de Corinto. Y Pablo le está diciendo de entrada: ustedes tienen todo. Entonces uno dice: ¿qué pasó? ¿No parece raro? ¿Qué pasó aquí? Una iglesia que tiene todos los dones y que le ha sido la gracia, le ha sido dada la gracia en Jesús, la gracia para saber, para enseñar y para que no les falte nada. ¿Por qué tiene tanto problema? ¿Por qué es una iglesia tan complicada? Quizás porque no comprendieron en el proceso que es estar en unión con Cristo. Ese es el detalle puntual. Si nosotros comprendiéramos eso, algunos de los problemas que tenemos en la iglesia cambiarían. Yo, como joven, bueno, no estoy ya tan joven, dejaría de esperar que Fabio hiciera todo como joven de la iglesia, como líder. Yo, como el que sé un poquito de transmisión, de Facebook y todo eso, le ayudaría a Rubén, que está ahí. Yo, como el que canta, como el que sabe dirigir, le ayudaría a los demás a que lo hicieran. Yo, como el que de coro, pondría mi servicio para ayudarle a los demás a que también hicieran bonitas declaraciones, sin tener que hablar mal del otro, desprestigiar al otro, o decir: es que no, es que no sirve. No sirve porque no es como yo. No sirve porque yo sí lo hago bien. No sirve porque yo sí voy a la iglesia todos los días. Porque yo sí oro, porque yo sí soy santo. Venga, lean 1 Corintios y dense en cuenta quiénes eran los de la iglesia de Corinto. Y nos vamos a dar cuenta que ahí nos reflejamos todos y cada uno de nosotros con nuestros problemas, con nuestros egocentrismos, con nuestras peleas, porque ahí peleaban incluso. Estaban divididos. Pero con todo y eso, Pablo está diciendo de entrada que tenemos absolutamente todo en Cristo Jesús. Ese tema hay que comprenderlo, hermano y hermana. Hablar de la unión con Cristo, entonces, es para que usted apunte lo siguiente. No importa cuáles sean aquellas cosas que llamamos errores, falencias, problemas, no importa cuáles sean. En Cristo se nos ha sido dado todo. No nos falta nada. Pero hay que comprenderlo. Hay que hacer que nuestra vida tenga sentido desde ahí. Como cristiano, como cristiana, como creyente, cuando yo entiendo que estoy en unión con Cristo y que Él me lo da todo, entonces yo no trato de pelear con Rubén, ni de ser mejor que Rubén. Yo no trato de ponerle la pata a Juliana, o ser mejor que ella, o criticar a Nidia por su trabajo, por lo que hace, o criticar al pastor por lo que no hace o lo que deja de hacer, sino que yo comprendo que todo cuanto tenemos, a pesar de las cosas malas, nos las dio Dios en Cristo. Y que no se trata de mí, se trata de ¿quién? De Cristo. Y que si yo hago algo bueno es porque Él me dio la palabra y la ciencia para hacerlo. O sea, Él me dio lo que sé y la capacidad de transmitir eso que yo sé para ponerlo al servicio de los demás y sobre todo al servicio de la iglesia. Yo comprendo eso y entonces puedo caminar mejor con mi hermano y con mi hermana, que de pronto al principio criticaba, que de pronto al principio no me gustaba. Yo puedo empezar a hacerlo mejor. Mi trabajo, incluso, aunque no tenga ningún compañero cristiano o cristiana, cambia. Porque yo empiezo a comprender de que todo lo que yo tengo y lo que yo sé en ese trabajo, me lo dio Dios.
Entonces es como si yo también diera a ellos que no conocen quién es Cristo, les diera un poquito de Cristo. Por eso nosotros decimos solo a Dios la gloria. Todo cuanto hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y si actuamos así, la gente se va a dar cuenta. De una. Cuando tú eres creyente y vas a un trabajo en medio de la gente dice, pues es diferente. Esta persona es diferente. Bueno, cuando yo realmente estoy en unión con Cristo, porque si no estoy en unión con Cristo, no van a decir eso. Van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Eso es lo que pasa. Vivir entonces nuestra salvación, porque esta es la continuación del tema de la salvación. Está relacionado directamente con comprender nuevamente que todo lo tenemos en Cristo y que Él nos ha dado lo que sabe y la capacidad para enseñarlo y darlo a los demás. Que dice que tenemos que ser el mejor. Yo no creo tanto eso, sino hacer las cosas lo mejor posible, hacerlo bien, porque sé que lo estoy haciendo por el Señor. Así es. Y que no se va a tratar nunca de ser los mejores porque no lo vamos a hacer. Siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor. Claro, Julie, completamente de acuerdo. Si yo sé y si yo estoy en unión con Cristo, yo hago las cosas de corazón. No espero, como bien lo dice, no voy a esperar a que el otro, yo lo hago de corazón, pero para Él, porque Él me lo dio todo. Él me dice, ama incluso a los demás como yo te amo a ti. O sea, hasta el amar a los demás, debemos seguir el ejemplo de Él y debemos ser como Él. Nos falta mucho. Yo creo que es muy complicado llamarse cristianos completamente. Somos más crispetas que otra cosa en algunos casos. Pero de eso se trata, que estudiemos esto, de que empecemos a comprender que la Biblia nos dice que nuestro caminar con Él debe ser diferente. Más allá de los errores y los problemas que podamos criticarnos y hacernos ver entre nosotros mismos, de los odios y a veces rencores, dificultades que podamos tener, que caminemos poniendo siempre los ojos en Él, que nos ha dado todo, nos ha dado su gracia, nos ha dado la ciencia y la palabra, y nos ha dado todos los dones, tanto que no nos falta ninguno. Eso hay que apuntar. Amén. Amén. Voy a darle gracias a Dios por este espacio. Voy a pedir que oremos también por la vida de Freddy, que está aquí. ¿Se acabó? Los saludos. Perfecto. Sí, porque aquí doy por finalizado en la parte del estudio y saludemos a quienes. ¿A quiénes saludamos? ¿Quiénes están conectados? Ligia, Marta, Flor, Javier, Clara. ¿Están en Facebook o en Zoom? En Facebook, a todos ellos. Luchito en Bogotá, que Dios te bendiga, hijo. A Clara, muchas gracias por conectarte siempre. Esperamos y seguimos orando por tu salud, que te recuperes. Por Javier y Margarita, que también que están ahí, que Dios me los bendiga. Ligia, que Dios te siga bendiciendo. Marta, la reverenda Flor, bendiciones para todos. Como ya no estoy ahí al frente del celular, entonces aquí Nidia y Rubén me están colaborando. Bendiciones para todos ustedes y aquellos que se conectaron, que de pronto no les mencionamos, no se preocupen, les llevamos en nuestras oraciones. Escriban, Rubén está pendiente para contestarles cualquier cosa ahí en Facebook y en Zoom. Damos gracias a Dios por la vida de Julie, está aquí con nosotros. Fabio también, Freddy, que está cumpliendo años hoy, se vino hoy para acá a celebrar. Rubén, Nidia, extrañando también a algunos hermanos que sabemos que les gusta venir los miércoles, pero como dice la palabra de Dios, hay que ser
mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. ¿En qué sentido quiero aplicar eso hoy? A que no podemos bajar la guardia. Independientemente de que tengamos todos los protocolos de bioseguridad listos, cuídense y cuiden a los suyos también. Entonces sé que muchos de ustedes están en casa todavía, por eso, porque quieren cuidarse. Pero no se preocupen que cuando quieran venir, aquí también les vamos a cuidar. O sea, estamos listos para cuidarles a todos ustedes y vengan. Si se va para allá, para el centro comercial, a comerse una paleta, una empanada, si se monta un bus y todo eso sin ningún problema, pues no le dé miedo, no le da miedo venir a la iglesia. Porque si vamos al centro comercial y vamos a otros espacios, no nos da miedo, pero a la iglesia ahí sí, de pronto me da miedo, me contagio, pilas, eso no es de Dios. Porque es verdad, nos vamos para cualquier otro lado y hacemos todas las vueltas. Completamente de acuerdo, Julie, cierto. No quieren mandar a los niños al colegio porque se contagian, no los quieren mandar a la iglesia porque de pronto les va a pasar algo, pero los ve uno en el centro comercial, la muchachera y la peladera, todos los niños en la calle. No comprendo a veces la lógica de nosotros como cristianos. Aquí ya tenemos todo listo para, si lo tenemos que bañar de alcohol de arriba abajo, lo bañamos de alcohol de arriba abajo. Pero vengan, cuando quieran venir, les vamos a cuidar, les estamos cuidando, ¿sí? Les recuerdo, por acá Nidia me ayuda, aquí está. Sí. Vamos a orar y tenemos varias peticiones, ¿sí? Varias peticiones. Vamos a orar por la mami de Nidia, ¿sí? Nidia, recuérdame, ella se llama por Magalis. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Nidia que tiene cálculos en la vesícula. Normalmente ese problema se va para cirugía ambulatoria, pero se va para cirugía. Oremos al Señor de que todo sea de la mejor manera y ojalá se deshagan por completo. Vamos a estar orando también por Ligia, vamos a estar orando por Amparo, vamos a estar orando por Betty. Seguimos orando por Ana y por Celia, nuestra más jovencita, la niña más jovencita que tenemos acá en la iglesia con 95 ruedas ya. Vamos a orar por ella. El nieto, el yerno de la señora Virginia también. ¿Cómo se llama él? Wilton. Whitney. Es un hombre. Es un hombre, Whitney. Ok, bueno, está bien, vamos a orar por eso. Vamos a orar, Nidia. El cálculo en la vesícula. ¿Y ella cómo se llama? Marina. Vamos a orar por todos ellos. Yo quiero pedirle, voy a pedirle a mi hermano, voy a hacer una oración inicial de acción de gracias, ¿les parece? Dando gracias a Dios por la vida de todos los que se conectan, todos los que están acá, la salud a pesar de que todavía tienen muchos de nuestros hermanos, y la vida de Freddy, que está cumpliendo años hoy, y quiero agradecer por eso. Y luego le voy a pedir a Freddy que oremos por estos enfermos, por Ana, que sigamos orando por ella, por Betty, por Ligia, por Amparito, por Magalis, por Marina, por Winnie, por Sol, también. ¿Cómo está la abuela, Fabio? Vamos a seguir orando por ella, por Meche, por Celia. Saben que les tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida, por la oportunidad que nos das de poder elevar esta oración de agradecimiento a ti por todas las cosas buenas que has hecho. A pesar, Señor, de las dificultades económicas, físicas que podamos tener, emocionales, espirituales, tú siempre estás ahí. Y en ti podemos tener la certeza, en Cristo Jesús,
de que nos has dado absolutamente todo, que tu gracia nos sostiene. Rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han venido recuperándose y damos gracias por ellos, por Clara, por Ana, por Ligia, por Lidia, por Marta, por Celia, por todos ellos te damos gracias. Gracias por la salud, gracias por la vida que les has dado a ellos, gracias por tenernos a todos aquí hoy, los que estamos acá presentes, a nuestros hermanos y hermanas que se conectan por Zoom, por Facebook. Te damos gracias por ellos y pedimos que les bendigas con toda bendición en Cristo Jesús. Y damos gracias por la vida de Fred, por este año más de vida que le has regalado, para que tú, Señor, sigas manteniéndolo así, siempre como Él es, con el ánimo de servir, de estar, Señor, siempre poniendo sus dones y sus talentos al servicio de tu iglesia. Bendice a toda su familia, que hoy se regocija con este año más de vida que le has dado. Y permite, Señor, que podamos tenerlo muchísimos años más de vida. Hoy te agradecemos por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Oremos por nuestros enfermos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos da esta oportunidad de poder aprender más, cada día más de ti, Señor, y saber, Padre Santo, por darnos la oportunidad de que nos escuches, Señor, y de que te estamos rogando, Señor, por tu pueblo, Padre Celestial, que tiene necesidad hoy, Señor, de la salud, Padre Santo. Y por eso nos ponemos en tus manos, Señor, a este muchacho, Will. Señor, lo ponemos en tus manos. Sé tú en él, Padre Celestial. Por Magali, Señor. Pon tu mano, Señor, en esos cálculos, en esas piedras, Señor, en lo posible, Padre Santo, que puedan ser deshechas sin necesidad de operación, Padre Santo, pues las ponemos en tus manos, que sea tu voluntad, Señor. Te rogamos por Ana, Padre Celestial, por mi mamá Celia, Señor, mi tía Mercedes, por nuestra hermana Ligia, Señor, por Dios, son las mujeres, Señor, que han sido baluarte en tu iglesia, Señor. Bendícelas, sánalas, Señor, protégelas de esta enfermedad que hoy estamos viviendo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que se habló aquí, no acordamos su nombre, Señor, por justo. Amén. Oh Dios, bendice, Padre Santo, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno de estos hermanos que están necesitados, Señor, de una buena salud, Padre Celestial. Señor, en quien podemos confiar si no es en ti, Padre Santo. Por eso acudimos a ti y oramos y los ponemos en tus manos, Señor. Sé tú en ellos. Nosotros, Señor, confiamos en que tú siempre pones tu mano, en que tú siempre has dado sanidad, Señor. Oh Dios, gracias por escucharnos. Gracias por darnos la oportunidad de poner en tus manos, Señor, nuestras necesidades, Padre Celestial, y por saber que tú nos escuchas, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Damos gracias a Dios entonces por la vida y por las cosas buenas que el Señor nos ha dado. Y pedimos que ustedes sigan orando. Si tienen alguna petición de oración, nos la pueden dar a saber para tenerla siempre presente y orar por eso. Rogamos a Dios que nos podamos volver a encontrar nuevamente el miércoles presencialmente los que podemos venir y virtualmente aquellos que todavía están en sus casas y en sus hogares. Que sigamos estudiando el tema de la unión con Cristo. Damos gracias a Dios y pedimos al Señor que nos bendiga. A todos los que se conectaron,
Bendiciones. Vamos a terminar la transmisión en este momento. Dios les guarde y les bendiga, y nosotros también. Que Dios nos bendiga y gracias por su presencia hoy aquí.